Era un mediodía de calor abrasador cuando Rodrigo, el terrateniente más acaudalado del pueblo, gritó desde lo alto de su caballo: «¡Imbécil! Te he vendido un pozo seco y me has entregado todos tus ahorros. Ahora tu familia morirá de sed mientras yo me río». La carcajada del hacendado retumbó por todo el valle mientras se alejaba al galope en su pura sangre, dejando a Mateo arrodillado frente al pozo vacío, aferrando los papeles de la venta, con las lágrimas surcando sus mejillas quemadas por el sol. Si tú también crees que la avaricia nunca trae nada bueno y que la justicia divina existe, te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo. Tu suscripción es una semilla de esperanza que nos ayuda a compartir más historias como esta, donde el bien siempre triunfa, por más oscuro que parezca el camino. Que Dios bendiga tus manos al hacerlo. Mateo había trabajado durante 15 largos años como peón en el rancho El Mirador. 15 años de levantarse antes del alba, con las manos agrietadas por la dura labor, y de volver a casa cuando sus 3 pequeños hijos ya dormían. Todo ese sacrificio tenía un único propósito: ahorrar cada centavo para cumplir un sueño, comprar una pequeña parcela de tierra donde su familia pudiera, por fin, ser libre. La sequía llevaba 3 años consecutivos devastando la región. Las cosechas se marchitaban, el ganado moría y los pozos se secaban uno tras otro. En la humilde cabaña que Mateo compartía con su esposa Esperanza y sus hijos, el agua se racionaba como si fuera oro líquido. Una tarde, el terrateniente Rodrigo se acercó a Mateo mientras trabajaba. «Tengo un pozo en el terreno del norte, el que linda con el camino principal», dijo Rodrigo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Estoy dispuesto a venderte esa tierra, con pozo y todo. Es pequeña, pero suficiente para que tu familia viva dignamente». El corazón de Mateo se aceleró. Era la oportunidad que había estado esperando. «¿Cuánto pide por ella, patrón?» «Todo lo que has ahorrado en estos años, Mateo. Sé que has guardado cada centavo. Te estoy haciendo un favor, porque has sido un buen trabajador». Esperanza desconfió desde el primer momento. «¿Por qué vendería una tierra con agua en medio de la peor sequía?», le preguntó a su marido. Pero Mateo, cegado por la ilusión, respondió: «El patrón tiene tantas tierras. Para él, desprenderse de una pequeña parcela no es nada. Además, ese pozo es demasiado pequeño para sus grandes necesidades». Con manos temblorosas, Mateo le entregó la bolsa de cuero donde había guardado celosamente el fruto de 15 años de sudor y esfuerzo. El terrateniente contó las monedas una por una, saboreando cada centavo, mientras redactaba un rudimentario título de propiedad. Al día siguiente, Mateo llevó a su familia a conocer su nuevo hogar. Los niños corrían emocionados, ansiosos por descubrir el lugar, mientras Esperanza los miraba con una renovada luz de esperanza en sus ojos. «Primero, vamos a sacar agua», declaró Mateo con orgullo, acercándose al pozo. Bajó el balde, esperando escuchar el chapoteo del agua fresca. En su lugar, solo oyó un golpe sordo y seco contra el fondo. Lo intentó una y otra vez, pero el resultado fue el mismo. Desesperado, se asomó al interior. El pozo estaba completamente seco, su fondo agrietado era el testimonio de años sin una sola gota de agua. La humillación llegó al día siguiente, cuando el patrón pasó deliberadamente por allí y encontró a Mateo intentando cavar más profundo con sus propias manos. «Puedes cavar hasta el infierno y no encontrarás ni una gota», se burló Rodrigo. «Ese pozo lleva seco 5 años. Te vendí tierra y piedras, y me pagaste como si fuera oro. Deberías haber estudiado antes de hacerte campesino, Mateo. Ahora tu familia tendrá un terreno, pero morirá de sed». La risa del hacendado se clavó en el corazón de Mateo como puñales. Esa noche, no tuvo el valor de mirar a Esperanza ni a sus hijos a los ojos.
Sentado en la oscuridad, frente a la chabola que habían improvisado, contemplaba las estrellas preguntándose cómo pudo haber sido tan ingenuo. Esperanza se sentó a su lado y, en lugar de reproches, le tomó la mano. Dios nos pone a prueba, Mateo. No nos castiga, susurró. Mañana seguiremos cavando juntos. Durante semanas, Mateo cavó como un poseso. Sus manos, ya encallecidas por años de trabajo, sangraban cada noche. Los vecinos comenzaron a llamarlo el loco del pozo seco, algunos con lástima, otros con burla. El agua para beber tenían que traerla del río, a 2 horas de camino, una tarea que realizaban 2 veces al día mientras los niños ayudaban a su padre en la interminable excavación. Con el paso de los días, la fe de Mateo comenzó a flaquear. Una tarde, agotado y al borde de la desesperación, bajó una vez más al fondo del pozo, que ya era tan profundo que apenas se distinguía la luz del sol. Con lágrimas en los ojos, golpeó la roca con su pico, más con rabia que con esperanza. Si esta historia está tocando tu corazón y te recuerda que la perseverancia puede abrir caminos donde parece no haberlos, te pido que nos regales un me gusta y te suscribas. Cada gesto de apoyo es una oración que nos ayuda a llevar estos mensajes de fe a quienes necesitan recordar que, después de la tormenta, siempre llega la calma. Que la bendición de Dios te acompañe. El golpe del pico produjo un sonido diferente. No fue el ruido seco de siempre contra la piedra, sino un chasquido metálico. Mateo se detuvo, confundido. Se secó el sudor de los ojos y miró atentamente el lugar donde había golpeado. Algo brillaba débilmente en la penumbra. Rascó con más cuidado y un pequeño fragmento dorado se desprendió. Con manos temblorosas, lo recogió. Era pesado para su tamaño y tenía un brillo que solo había visto en las joyas que la esposa del patrón lucía en las fiestas del pueblo. Esperanza, gritó. Tráeme una lámpara. Cuando la luz iluminó el fondo del pozo, Mateo tuvo que ahogar un grito de asombro. Una veta de oro corría como un río congelado a lo largo de la pared de roca. No había encontrado agua, había encontrado algo infinitamente más valioso, oro puro. Esa noche, Mateo y Esperanza susurraron para no despertar a los niños. Debemos mantenerlo en secreto, dijo Esperanza. Si el patrón se entera. La tierra es legalmente nuestra, respondió Mateo. Él mismo redactó el título de propiedad. Todo lo que hay en esta tierra nos pertenece. La codicia puede llevar a un hombre como Rodrigo a ignorar hasta su propia palabra escrita, advirtió sabiamente Esperanza. Decidieron seguir fingiendo que cavaban en busca de agua, mientras en secreto extraían el oro. Durante 3 meses trabajaron en silencio, ocultando su descubrimiento incluso a sus propios hijos para evitar que una palabra inocente revelara el secreto. Una tarde, Mateo regresó del pueblo con una sonrisa que Esperanza no le había visto desde antes de comprar el pozo. Hablé con don Julián, el orfebre, susurró. Confirmó que es oro de la más alta calidad. Nos ha dado esto a cambio de las primeras muestras. De su bolsillo sacó una cantidad de dinero que jamás habían visto junta. Podremos comprar el terreno de al lado, traer agua del río con un canal, plantar árboles frutales, construir una casa digna. Mateo enumeraba sus sueños mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Mientras tanto, en el rancho El Mirador, el hacendado Rodrigo celebraba con sus amigos. Le vendía a ese idiota un pozo que llevaba años seco, se jactaba entre copas de licor caro. Con todos sus ahorros. Deberían verlo cavando día y noche, como si la tierra fuera a tener piedad de su estupidez. Las risas llenaron la sala, pero uno de los invitados, un ingeniero de minas que estaba de paso por la región, no compartía la alegría. ¿Dónde está exactamente ese terreno?, preguntó con fingido desinterés.
Cuando Rodrigo describió la ubicación, el ingeniero palideció. ¿Sabe por qué se secó ese pozo? ¿Qué más da? El caso es que está más seco que mi caridad, respondió Rodrigo, provocando más risas. Ese pozo se secó, explicó el ingeniero, porque está sobre una veta mineral que desvió la corriente de agua subterránea. He estudiado esa zona. Hay indicios de un yacimiento de oro que podría valer una fortuna. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. A Rodrigo se le cayó el vaso de la mano, haciéndose añicos contra el suelo de mármol. A la mañana siguiente, Mateo vio al patrón llegar a todo galope. Corrió a la entrada de la pequeña cueva que habían excavado junto al pozo, donde guardaban el oro. Mateo, gritó Rodrigo, bajando del caballo. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por una sonrisa forzada. He estado pensando en ti y en tu familia. La sequía nos afecta a todos y quiero ayudarte. Estamos bien, patrón, respondió Mateo secamente. Dios provee. He venido a hacerte una oferta generosa, continuó Rodrigo, ignorando su frialdad. Te devuelvo tu dinero y te ofrezco un 50% más si me vendes de nuevo el terreno. Encontrarás algo mejor, con agua corriente. Mateo miró fijamente al hombre que durante años lo había tratado como un animal de carga. El hombre que se había burlado de su desgracia, el hombre que por su avaricia casi condena a sus hijos. No está en venta, patrón, respondió con una calma que lo sorprendió a ambos. Este es nuestro hogar ahora. Sé razonable, insistió Rodrigo, con un tic nervioso en el ojo. Te ofrezco el doble de lo que pagaste. Como usted dijo, patrón, debería haber estudiado antes de hacerme campesino. Ahora estoy aprendiendo el valor de la paciencia y la perseverancia. Y mi hogar no tiene precio. La máscara de bondad de Rodrigo se resquebrajó. Escúchame bien, imbécil. Sé lo que has encontrado ahí abajo. Ese oro es mío. Esta tierra era suya y usted me la vendió, replicó Mateo con firmeza, con todo lo que hay en ella, tal como dice el título que usted mismo redactó. ¿Cómo podría saber yo lo que ni siquiera usted sabía, patrón? Todo el pueblo fue testigo de cómo se burló de mí por comprar un pozo seco. Rodrigo, furioso pero impotente, montó en su caballo y se alejó al galope, lanzando amenazas al viento. Las semanas siguientes lo intentó todo, sobornar al juez, contratar matones para intimidar a la familia, e incluso intentar inundar el pozo desviando un canal. Pero el pueblo, que había sufrido los abusos de Rodrigo durante años, se unió en torno a Mateo. Los vecinos hacían guardias por turnos. El juez, presionado por el párroco del pueblo, rechazó el soborno. Y el intento de inundación solo sirvió para proporcionar el agua que la familia tanto necesitaba. 6 meses después, donde antes había una parcela de tierra árida, ahora se levantaba una granja próspera. Un molino bombeaba agua del río cercano, los campos verdes crecían gracias a un sistema de riego, y una casa de piedra, modesta pero digna, había reemplazado la chabola. Mateo no se convirtió en un hombre rico y ostentoso. Usó el oro para asegurar el futuro de su familia, pero también para ayudar a sus vecinos, construyendo un sistema de riego que benefició a varias parcelas y haciendo donaciones a la escuela del pueblo. Cada domingo, en la iglesia, daba gracias a Dios por el milagro que había convertido la maldad en bendición. El terrateniente Rodrigo, consumido por la rabia y la avaricia, malvendió sus propiedades y abandonó el pueblo. Se decía que había perdido el resto de su fortuna en el juego y en negocios turbios, intentando recuperar lo que él consideraba que le habían robado. Años más tarde, un hombre envejecido prematuramente, vestido con ropas gastadas, llegó a la granja de Mateo. Era casi irreconocible, pero sus ojos, aunque hundidos y apagados, seguían siendo los de Rodrigo.
Vengo a pedirte trabajo, dijo, con la vista clavada en el suelo. No tengo a dónde ir. Mateo recordó las humillaciones, las amenazas, los años de maltrato. Por un instante, la tentación de rechazarlo fue inmensa. Pero luego pensó en sus hijos, ya adolescentes, que observaban la escena desde el porche. El trabajo aquí es duro, dijo finalmente. Se empieza al amanecer y se termina al anochecer. Pero hay una cabaña libre junto al granero, 3 comidas calientes al día y un salario justo. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo finalmente, levantando la vista. ¿Por qué me ayudas, después de todo? Porque el pozo que creíste que solo contenía piedras sin valor me enseñó la lección más preciada. A veces, lo que parece nuestra mayor desgracia, esconde nuestra más grande bendición. Y mi mayor deseo es que tú también puedas encontrar la tuya. Esa noche, mientras toda la familia, incluido su nuevo empleado, cenaba junta, Mateo contempló su hogar con un corazón rebosante de gratitud. El pozo, ahora convertido en una hermosa fuente ornamental en el centro del jardín, brillaba bajo la luz de la luna, como un recordatorio eterno de que, a veces, en los momentos más oscuros, solo hay que seguir cavando un poco más para encontrar la luz. No te vayas sin formar parte de esta familia de almas que creen en el poder de la perseverancia y la bondad. Suscríbete y activa las notificaciones. El mundo necesita más historias que nos recuerden que incluso en las tierras más áridas de nuestra vida, hay tesoros esperando ser descubiertos. Que la paz y la gracia de Dios te acompañen siempre. Hasta la próxima historia.